aquí. Y quiero empezar esta charla de una manera un poco distinta, porque ante todo la Kabbalah es emuná, y emuná es más acción que esperar con certeza. Entonces yo tengo muchas dudas si ustedes han hecho algunos ejercicios que son fundamentales para la comprensión de la meditación y sobre todo del estudio de la Kabbalah, en la cual la meditación en éxtasis es fundamental. No es cualquier tipo de meditación. Muchos de nosotros que de alguna forma llegamos a... Voy a quitar el volumen. Que de alguna forma llegamos a buscar el mundo espiritual, inevitablemente pues encontramos la meditación y nos encontramos que con la meditación hay que cambiar de hábitos de alimentación, hay que respirar de forma diferente, pero nosotros nos damos cuenta que finalmente eso es solo una parte que nos lleva a un punto, pero que si hoy la comprendemos puede ser una herramienta muy valiosa de penetración del mundo espiritual. Porque si ustedes se dan cuenta, la primera palabra de la Torá, cuando dice Bereshit, lo que te dice es medita, Hitbonenut. Y Hitbonenut no es cualquier tipo de meditación. Es una meditación en la cual tú tienes que lograr una visualización con imaginación controlada. Y en verdad me atrevo a decirlo, yo me dedico de alguna forma a la investigación de algunos temas de neurología, tratando de comprender lo que es la esquizofrenia. Esto es una especie de modulación entre dos sustancias, dos aminas, la serotonina y la melatonina, la cual una es producida o segregada durante la vigilia para mantener la atención en lo que uno ejecuta durante el día, y la melatonina, que es un cambio en la misma serotonina cuando bajamos la frecuencia cerebral y se transforma en un triptófano, que incluso es alucinógeno y que se llama melatonina. Entonces, el comprender el equilibrio entre las dos de manera consciente, sin una comprensión de conceptos profundos de la Torá y profundos del misticismo judío, se logra una ascensión espiritual por un cambio de conciencia a niveles que el alma debe prepararse progresivamente. Pero lo que yo les estoy hablando es un camino que todos debemos anhelar. No es posible que solo logremos, por ejemplo, lo que nos dicen nuestros hermanos de Israel, pues solo pueden leer las teologías, ¿verdad? No, nosotros podemos explorar cualquier idea espiritual siempre y cuando lo hagamos con respeto y atado a los preceptos de la moral, y lo voy a decir, a la moral judía, contenidos en la halajá. Aunque yo soy gentil, considero que guardar esos preceptos te permiten mantenerte en un estado psicológico en el cual mantengas un concepto bien definido que te permite interpenetrar mundos espirituales y no divagues en conceptos, digamos, erróneos que el alma busca cuando está confundida. Y eso proviene desde preferencias de religiones, ideas arquetípicas equivocadas. Es decir, debes de trabajar verdaderamente en un cambio desde tu interior. Un cambio desde tu interior es cambiar tu ADN, cambiar tu geometría. Y si entonces nos atrevemos a ver que en la primera palabra te dice, en vez de Bereshit te dice Hitbonenut, porque es un número geométrico equivalente. Lo pueden ver en la pantalla, no sé si no se ve. Voy a tener que mover un poquito la otra cámara. Ahí se puede ver aquí. Un segundo. Sí, ¿verdad? Esta parte sí. Ahí voy. Listo. Es muy interesante verdaderamente mirar desde otra perspectiva, incluso no tiene por qué no ser religiosa. La relación del hombre ocurre de diferentes formas. Yo puedo decir que esto para mí es una religión porque así es como yo me reencuentro con Dios. Y entonces, cuando yo entiendo la palabra Bereshit, incluso arquetípicamente la ve
vemos que es una especie de corchete que va de derecha a izquierda, es decir, aquí no hay salida. Aquí no hay salida, lo que tienes que hacer es meditar y Boninuk. ¿De acuerdo? Porque entonces, ¿qué empieza con el número 2? Y termina con la letra Lamed en la palabra Israel, que es un 32. Y entonces grábense ese número porque es parte de todo lo que vamos a estar haciendo, analizando gemátricamente. Recuerden que son 4 triángulos arriba, 4 triángulos abajo, que suman 24 vértices y 8 conexiones. Por cierto, por ahí puse un acertijo que algunos ya han estado tratando de poner, no sé cuántos, pero la respuesta es que faltan 4 conectores. Ahí solo hay 4. Y entonces, esa estructura que nosotros podemos entender, que es parte de nosotros y que está en la palabra, que es dentro de la palabra Bereshit, que nos dice, si quieres salir de aquí, tienes que meditar. Es decir, tenemos que separar el alma del cuerpo, el polvo del cuerpo. Es eso, es lo que nos dice incluso la Titlabot, que en el futuro lo que hay que hacer es aprender a meditar, hay que separar el alma del cuerpo. Y entonces esta herramienta es fundamental comprenderla, porque no solo es inducir estados de relajación profunda con visualización. Aquí consiste en una serie de percepciones, incluso científicas, que tienen que ver con estas figuras. Es decir, a través de la inducción de pensamientos, digamos, de conexión con Dios, de un estado de servicio, de renunciación a tu espíritu, de conexión con algo que te permite conectar con tu prójimo de distintas formas. Empieza a haber una especie de diálogo interno, y cuando es combinado con la visualización de algunas técnicas que yo me he atrevido a experimentar, buscadas por Abraham Ishmael Abulafia, como algunas cantilaciones, algunos movimientos, en verdad se devela una conexión espiritual a otro nivel, y eso es lo que yo me propongo compartirles. En verdad, esto no es un juego, esto no es yo te muestro algo para que lo utilices con tus filosofías inflamadas, ¿no? Te vas a perder. En verdad, no lo recomiendo si alguien tiene pretensiones que tienen que ver con sus ideas propias. Esto no es ser radical, esto es verdaderamente seguir una receta, porque incluso yo recomiendo que lean La Dimensión Interna, compren ese libro. Por ahí compartía, creo que a Cecilia, una especie de introductorio del libro de Aryeh Kaplan, donde habla precisamente del esquema de ascenso espiritual. Esas ideas de Aryeh Kaplan, del maestro Goslan, de Abraham Avinu, del Sefer Yetzirah, unas ideas captadas por la visualización del Sefer Raziel. Es decir, penetrando todo ese mundo, tú puedes entender que hay una estructura con la cual tú puedes acceder a la información que está en la Torah. Porque una vez empezamos de la Bet hacia allá, porque se empiezan a mover son triángulos. Y se dan cuenta, los nombres de Dios siempre tienen que ver con el 9, el 7, perdón, con el 9, el 6 o el 3. Entonces, tengo el proyecto de hacer una tabla gemátrica donde se puede ver la fluctuación de cada uno de los nombres. Incluso aparece el 22, el 26 y diversos números gemátricos que tienen conexión con los mensajes de la Torah. Entonces, una vez entendiendo que entrando en Bereshit, y no sé si ustedes pueden ver, una de las imágenes es parte de la invitación a donde yo empiezo este diálogo con ustedes. Hay una pizarra que tiene una especie de escalera horizontal. Después lo ponen en vertical, es lo mismo con un hexaín. Solamente lo que seguía es la secuencia, como si fuera una sinusoidal de los números. Entonces, ¿qué es lo que describo? En vez de trazar una sinusoidal, trazo líneas, entonces una triangulación entrelazada, donde siempre se ve la misma geometría, en donde indudablemente siempre hay una relación entre el 4 y el 2, para el ascenso y el descenso. Y si nosotros nos atrevemos a relacionar el 4 y el 2, es un 7 por 6, 42, sabemos que entonces el Anat de Koah sigue la misma receta para el ascenso. Y si ustedes miran una de las tablas de la pizarra donde hago un análisis de la Anat de Koah,
se dan cuenta cómo con la suma geométrica y algunos cálculos aparecen los triángulos que vamos a ver en esta ilustración. Es decir, lo que te dice de manera inmediata es que medites y ponerlo. Para que encuentres que vas a encontrar de manera interna, yo así lo experimenté, vas a encontrar esa conexión geométrica que se puede entender como si hicieras una conexión con un mundo que es una matriz que se extiende de manera infinita. Eso se puede experimentar a través de la respiración con técnicas de meditación, de letras, con movimientos, incluso algunos movimientos oculares, algunos movimientos de los pies, y entrar en ese estado que algunos cabalistas definen como el mecubal oscilante, y verdaderamente por esa insistencia del corazón de querer conectar con el mundo espiritual se devela ante el buscador de una manera constante, en que incluso se puede ver un movimiento que el cabalista está oscilando todo el tiempo, porque es una verdadera conexión físico-espiritual que se crea en esa fluctuación de las dos sustancias, de la melatonina y la serotonina, que incluso su producción tiene que ver con las frecuencias con que el cerebro oscila durante el día. Es decir, si tú eres una persona que se sobresalta constantemente, no vas a tener un equilibrio espiritual como para poder interpenetrar conceptos profundos de Kabbalah, para los cuales se requiere entender una estructura del alma, del pensar, del sentir, pues, de una forma más apacible. ¿Por qué? Porque pues, no estamos acostumbrados a vivir de esa forma, ¿verdad? Estamos acostumbrados a vivir más en sobresaltos. Pues, en la medida que nosotros entendemos que podemos mirar la vida de una forma más espiritual, a través de la respiración, incluso, la respiración por sí sola es una ciencia. Por lo tanto, yo sugiero que iniciemos este estudio haciendo un pequeño ejercicio de respiración para que podamos entender cuáles son las frecuencias que el cerebro debe transitar para poder comprender estos números, estos ejercicios geométricos que ustedes verán y cuando se empiecen a maravillar y a contactar. Por ahí he visto algunos que ya están relacionando conceptos geométricos con conceptos de Torah, y eso va a empezar a ocurrir de manera más profunda con cosas que aparentemente, insospechadamente puedes comprender, porque el mundo intuicional se va abriendo como una flor de lis, y se va revelando el mundo del alma como si fuera una sola vida, como si fuera una sola misión. Y eso es lo que hoy tenemos que lograr. No tenemos que estar perdiendo tiempo ya leyendo Noahida, tenemos que buscar nosotros el mundo espiritual. Incluso yo me atrevo a decir que los judíos pueden aprender mucho de nosotros, porque tal vez yo no encontré el estudio de la Torah de la manera como ellos lo hacen en las yeshivas. Yo lo encontré de una forma distinta, pero de alguna forma sí he compilado una especie de conocimiento que tiene que ver con muchos conceptos profundos de la Torah a través de diversos estudios, por lo cual yo sí considero que es fundamental conocer la Torah, y los que vienen de una perspectiva no judía, pues conocer la Biblia de manera profunda, pero de una manera objetiva, no desde la visión del cristianismo, ni de los testigos de Jehová, ni de ninguno de ellos, ni siquiera de la visión gnóstica. No, verdaderamente convertirse en un filólogo que te permita tener en tus manos un documento y no estudiarlo, sino analizarlo. Eso se los comparto. A mí me ha sido muy valioso. Yo siempre he creído que todos los que buscamos debemos tener un maestro, y ese maestro lo debemos de comprender de todas las fuentes de información, de todas las personas que nos dan grandes consejos, de todas las personas que nos dan una guianza espiritual, de todo aquel que nos marca una idea, una escuela. Es decir, de todo eso tú puedes hacer un solo maestro. Y con ese maestro y un motivo ligado a Jacob Baruj, te aseguro que él nos va a llevar en este momento, en este instrumento, nos va a llevar a develar secretos que van a dar felicidad al alma humana, porque hoy es necesario parar este sufrimiento, porque es producto solo de la ignorancia. Entonces vamos a empezar.
Es una respiración muy sencilla. La postura de meditación cabalística siempre tiene que ver con la postura de las piernas, debe estar abierta, relajada, cabeza bien relajada, espalda recta, pero firme, pero relajada. Y las manos, pues, las manos son un reflejo del alma. En las palmas de las manos, pues, se puede tener un arquetipo de conexión con el mundo espiritual, porque nosotros, pues, recuerden que tenemos una geometría que conecta con el mundo espiritual. Y así, pues, el mundo espiritual nos ve en actitud, nos ve en geometría y los aseguro que poco a poco vamos a ir meditando más profundamente, siempre poniendo el corazón para la ayuda de la humanidad, para transformarla, nunca para recibir por nosotros mismos. Entonces podemos empezar haciendo 3 respiraciones, siempre con la lengua pegada en el paladar, entre los dientes y el paladar. Y vamos a inhalar de 3 a 5 segundos por la nariz y vamos a sacar por la boca sin despegar la lengua, como si fuera un popotito. Yo he logrado contar hasta, no sé, 45 segundos. Pueden empezar con 10, 15 segundos si no sienten la capacidad, pero pueden llegar hasta 20, 25 segundos sacando aire 3 veces, concentrados de manera relajada en este punto, pensando de manera análoga, que es el punto donde se une Jokma y Binah. Sí, es decir, en esa intención sintiendo el calor que en esta parte se va creando, cuando está respirando y se va creando una zona. Con la práctica van a ir viendo cómo se crea una luz aquí de diferentes colores. Eso quiere decir que la respiración ya está produciendo melatonina, ya nos está creando un estado hinagógico que nos está permitiendo percibir de otra forma. Por lo tanto, esta práctica no solo tiene que, digamos, describirla hasta este momento, sino que os aconsejo que la lleven a cabo en la intimidad de ustedes con su alma, siempre con la intención de conectar con Dios, siempre dentro de un Maguen David. Busquen los significados de colores, son muy bonitos, el color oro, el color azul, rosa, y todos esos brindan algún beneficio espiritual y hacen que el alma adquiera un estado cuando es meditado con ese objetivo. Personalmente yo siempre utilizo la color oro por el tipo de meditación que hago, y pues la misma es la técnica de visualización con imaginación, encendiendo las letras. Y entonces lo que vamos a hacer es respirar 3 veces por la nariz y como quedamos, sacarlo por la boca con la lengua pegada muy lentamente 3 veces. Es decir, vamos a tratar que sean 20 segundos, 5 de entrada y 20 de salida. Y entonces, después vamos a quedar respirando unas 3 respiraciones por la nariz, igual muy largas también, y sacarlas por la nariz muy largo, también 30 segundos. Así como lo publiqué en algunas pizarras, siempre con la lengua pegada y con los ojos relajados. Si quieren pueden tenerlos abiertos, pero preferentemente cerrados. Y al final yo les voy a dar una instrucción donde les voy a decir boca a boca, y boca a boca quiere decir inhalar, exhalar por la boca. Si digo boca, nariz, meter aire por la nariz y sacar por la nariz. Si digo nariz, boca, meter por la nariz y sacar por la boca, boca a boca, y así sucesivamente. Vamos a hacerlo 3 veces, vamos a permanecer 1 minuto en ese ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con el cuerpo, estiramos un poquito el cuello y vamos a relajar la espalda. Pegamos la lengua en el paladar entre los dientes y respiramos por la nariz, con la lengua pegada entre dientes. Respiramos 5 segundos y sacamos el aire por la boca. Volvamos a respirar y volvemos a sacar muy lentamente el aire por la boca.
Volvemos a respirar y lo vuelvo a sacar lentamente por la boca. Ahora seguimos respirando por la nariz, introduciendo el aire así 5 segundos y seguimos por la pura nariz muy lentamente también. Vengo a pegar en el paladar dentro de un Magen David color oro. Experimenten el brillo del Magen David. Poco a poco se ejercita en la mente para controlar la visualización y crear la imagen holográfica. Ahora vamos a respirar, como yo diga, boca a boca, forzando el diafragma en 3 ciclos. Empezamos siguiendo mi voz, entonces respiramos boca a boca, boca nariz, nariz nariz, nariz boca, boca boca, boca nariz, nariz nariz, nariz boca, boca boca, boca nariz, nariz nariz, nariz boca, boca boca, boca boca nariz, nariz nariz, nariz boca, boca boca y la mitad boca boca. Y nos quedamos por la pura nariz con los ojos cerrados. Visualizándonos dentro de un Magen David. Entiendo cómo nos cubre. Recuperando la respiración, respiramos 3 veces por la nariz, sacamos aire por la boca. ¿Estamos ya todos atentos?
Bueno, Listo, ya, listo. todos atentos. No sé, Alberto, Dashka. Hasta luego. Este, que alguien quiere platicar la experiencia, si lograron hacer el ejercicio bien. Bueno, yo, bueno, primero fue apertura de respiración, como que se me abrieron las vías respiratorias, lo cual es muy agradable. Y la verdad es que sí sentí mucha paz, mucho, bueno, estar centrada en mí misma. A ver si nos puede compartir la imagen con con las estrellas de David de colores en el grupo. Sería interesante para seguir practicando la meditación. Eso es muy interesante y hay una experiencia después de la secuencia alternada de respiraciones de entrada y salida, que si se logra hacer bien, logras conectar los 4 hemisferios, digamos los 2 hemisferios con el cerebro izquierdo grande, cerebro izquierdo derecho y sus estructuras grandes, pequeñas internas. Sí. Eso es decir, se experimenta incluso que se recorre la energía en el cerebro. No sé si alguien logró sentir esa parte. Dashka, platícanos. Dashak. Sí, Experiencia, pues ¿no? sí. Quería comentarles que después de la respiración me sentí adormecida, pero fue una sensación agradable, como no estar presente ya en el físico, ¿no? Era como que me adormecía. Eh, y la meditación, claro, me trajo un estado de paz y tranquilidad. Gracias. Gracias. Esa técnica, finalmente tú la vas depurando y entrar en ese estado que logras después de los 3 ciclos, lo puedes hacer como si hicieras un clic de computadora. Ya no tienes que hacer todas las 12 respiraciones, sino únicamente darle una orden a tu cerebro que entre en la frecuencia gamma. Y eso es lo que les quiero compartir. Es decir, cómo volverse maestros de la respiración. Es decir, poder estar en un estado listo para recibir, porque ese es el estado de Hiponemut, cuando tú abandonas tu espíritu, pero con con un objetivo ligado a Dios, no con una meditación extásica para conectar con energías que nosotros sabemos que existen y que de alguna forma tienen alguna expresión en distintas culturas y psicologías. Pero a nosotros nos interesa seguir, salvo lo que ustedes digan, ¿verdad? Yo tengo que seguir de manera muy precisa la forma en que se expresa la Kabbalah del Mashiach. Mi maestro es Albert Bosler, yo esto es con el que más he estudiado. Sin embargo, me agrada mucho la filosofía de Yehiel Shemer, el maestro de él. Recientemente tuve una sorpresa muy bonita cuando me escucharon hablar de esto. Me dijeron que yo conocía a Yehiel Shemer, porque me escucharon como si hablara él. Un español que fue amigo personal de él. Y fue muy agradable. Le digo, no, él no es mi maestro, pero fue maestro personal del maestro que yo sigo. Y entonces es lo que yo les oferto, que ustedes mismos sean su propio maestro. Es decir, sí es importante tener un maestro, alguien que te oriente, y de alguna forma, si Dios, por gracia, nos pusieron maestro cabalista de altísimo nivel, pues sería una gran bendición. Sin embargo, pues a mí no me ha quedado otra más que hacer lo que Dios me ha permitido, porque si estoy en este punto es porque Él me permitió llegar. Entonces, constantemente yo estoy permitiendo, digamos, sujetando la dirección de este proyecto, porque para mí es el más importante de mi vida y tiene que traducirse en el bien para la humanidad. De otra forma no lo estaría ni siquiera intentando. Este es el objetivo y por esa razón yo les quiero compartir esa tecnología de la respiración. Y una vez que alguien que levantó la mano hable o el que quiera hablar, quiero proceder a la explicación del secreto oculto de Bereshit y de qué hacer para poder penetrar el mundo espiritual, qué se debe de experimentar.
Pues, no sé qué lo quería hablar Alberto y te hago la palabra. Dashka levantó la mano, que fue lo que nos comentó su experiencia. Alberto nos decía que va manejando, pero está teniendo, pues puede poner está escuchando. Y ahorita se acaba de entregar a Amelia y Lourdes. Ahorita con Amelia le digo cómo puede checar su audio. Muy bien. Voy a conectar el teléfono para que no se vaya a apagar. ¿Alguien va más? ¿Alguien quiere comentar algo? Todavía, pues, no, para que voy a darle espacio para que vean la pizarra. ¿Lo harás o serás guardia de seguridad en un asilo para ancianos en Point Beach? ¡Permanezca calmado! ¿Enciende la pizarra? Claro está. Conociendo a Bernie, seguramente estará en una cafetería comiendo chimichanga y resolviendo sus diferencias. ¿Yo me estoy viendo aquí? Bueno, vamos a empezar. Voy a obviar, vamos a borrar ya la palabra Tiponenut. Ya sabemos que Tiponenut es 913, tiene el mismo valor gemátrico que la palabra Bereshit. Pues, aunque son muy bonitas, ya hablamos del concepto de que no hay salida, hay que ir adelante. Es decir, hay que mover el ADN, que fue la instrucción que le dio Hakadosh Baruj Hu al Adán cuando descendió y le dice, pues ya estás aquí, ahora reproduce, te echa a andar el ADN. Es decir, cumple con la Torah. Haz todo el movimiento cósmico que tienes que hacer por haber descendido a este sistema. Entonces, ya no hay otra salida más que Bereshit, y Bereshit es hacia adelante y es igual a 913. Bueno, y no hay que olvidar que el Zohar produce felicidad y un estado de Shalom. El estado de Shalom es el estado del Mashiach. Por eso el estado de Shalom es una de las virtudes del que tiene un nombre que suma 19. Se llama así, está el nombre que suma 19. Esa es parte de la conclusión. Es una de las corroboraciones del rabino Isaac Kaduri, que donde él revela junto con otros el nombre de Jimón. Es uno de los nombres que muestra con el maestro Goslar. Y esta de alguna forma es la comprobación gemátrica que nosotros iremos viendo que se refleja en diversos puntos del ejercicio, el cual es el objetivo incluso de esta explicación. Es decir, toda esta explicación sobre la meditación es únicamente para que comprendamos que dentro de la Torah hay geometría que nos da mensajes y que comprender cómo se comportan, podemos entender esos mensajes. Incluso hay triángulos que se mueven en la Torah a través del tiempo, es decir, hay fechas previstas, y no sé si alguien vio ya una de las pizarras donde le puso una especie de calendario de números combinado con los ciclos de Ofaniel y el calendario hebreo. Esto es una especie de movimiento triangular de los números. Si se dan cuenta, tienen colores. Esos colores describen triángulos que son idénticos a los que se pueden describir cuando tú comprendes el concepto del Etz Chaim o del Adam. El Adam es digamos que es la expresión de Dios en la sangre, porque recuerden que tiene un número 9, que es Aleph 1, y Adam es 8. Entonces, 8 es sangre, y la sangre sin la Aleph, pues solo es sangre, ¿verdad? Incluso puede ser muerte, porque es la palabra Met. La palabra Met es 8 también. Y si le pones la Aleph a la palabra Met es Emet o Amet. Y eso es verdad. Pero si le quitas la Aleph, la palabra Emet se convierte en muerte. Y así el Adam se convierte en sangre y se le quita la Aleph. Es decir, en la sangre necesita el espíritu. Y el espíritu está manifiesto en las 22 letras cuando se descompone las 22. El número 22, entre el número 9, aparece un número muy interesante y cuando es un armónico, que es más, que veremos de manera posterior. Y eso es cuando el Adán
vibra de manera correcta. Pero el número 9 es únicamente el sistema astral de 9 planetas. El Adán está sujeto al sistema de 9 planetas. El Adán tiene que subir al sistema de 12. Y cuando está en el sistema de 12, el de Adán tiene que hacer el 13, como la terminación del Metatrón. Metatrón, por aquí está, no sé si lo pueden ver. Voy a acercar esa. La palabra tron es igual a 13. Pero si le pongo la Vav es el alma, no sé si se ve ahí. Le pongo la Vav en el alma, es igual a 9. Y 9 es igual a Mashiach. Entonces eso quiere decir que Metatron es el Mashiach. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que ser como Metatron. Tenemos que ser como el Mashiach. ¿Para qué? Para poder ascender primero el sistema de 7 planetas, es decir, Serampin, y está manifiesto en el árbol de la vida. Es decir, cuando llegamos al estado de otorgamiento, llegamos a un estado empático, donde podemos manifestar ciertos conceptos de Dios, y por lo tanto, podemos experimentar esa conciencia en esa profundidad de relajación que experimentaron. ¿Me explico? Pues, dándole forma al mundo espiritual con esos conceptos, es decir, introducir pensamientos de alto nivel espiritual en un estado como ese, te va dando una visión progresiva y un contacto íntimo con el mundo espiritual. Entonces, ¿alguien le interesa eso o no está aquí por ese objetivo? Me gustaría escuchar antes de continuar. Pues a mí me interesa todo lo que nos puede enseñar, maestro. No sé, Lourdes, Alberto, Amelia, Dashka, no sé si pronuncio bien tu nombre, si les interesa. Alberto dice que a él le interesa todo. Bueno, Amelia también. Muy bien. ¿Por qué hago una pregunta muy específica? Porque entender este concepto es muy complejo. Solo se ha experimentado, por eso es importante que lean ese libro de Eric Kaplan, que yo le creo como niño a lo que él dice. Es un hombre de gran belleza científica y del corazón. Dice que solo se da de maestro a alumno, de manera íntima. O sea, y el alumno debe tener su propio intelecto. Entonces, yo creo que podemos nosotros lograr, si un pequeño grupo, no sé, de gente que verdaderamente quiera entender esto, porque necesitamos hacer grandes cambios. Y yo entiendo que no todos tenemos esa profundidad espiritual. ¿Por qué? Porque Dios al que le da por alguna razón a alguien, ese alguien que le da tiene que hacer algo. Si no, Maestro, ande. parece que su celular se movió y está viendo ya el ventilador. Ah, sí. Ya lo voy a corregir, perdón. Sí, entonces, decía yo que lograr eso, pues es a través de lograr esos estados de bondad que seguramente nos llevarán a experimentar ese concepto a lo largo de la vida. Y verdaderamente en ese sentido, en ese servicio que disponemos nuestro corazón, no es porque logremos ascender, no es ese el objetivo, es verdaderamente comprender que para hacer un cambio, les dejan explicarles algo que para mí es bien claro, muy claro, y sería más gráfico. Hace unos meses platicamos que visualizó un hombre en meditación, Yud Aleph, que entonces, en mi diálogo interno con Dios y con el mundo espiritual, preguntando qué es este nombre, pero este nombre pues me ha revelado una cantidad de verdades gemátricas y geométricas que estoy seguro que era para este día. Esto proviene incluso me explica algunas cuestiones del coronavirus. Si alguien vio la explicación de mi publicación del coronavirus, lo que describí que era una cuestión tóxica sobre el hígado antes de que lo empezaran a decir esto. Y solo fue por observar ese nombre. Es decir, está apagada la menorá
y con una explicación sobre el colesterol y comprender lo que es el colesterol. Y una de las enseñanzas del maestro Goldberg y una de las citas en el Zohar, te das cuenta cómo es un proceso tóxico, de verdad. Está hecho por pérdida de geometría. La geometría ha ocurrido porque el sistema inmune del mundo espiritual es un reflejo en el mundo físico. Por pérdida de energía sexual, por la boca, porque la energía sexual y la forma en que habla un país y la humanidad es la forma en que se manifiesta el mundo espiritual y el mundo físico. No existe otra razón. Pues nosotros sabemos que hay una acción energética negativa, la demonia LIT, que verdaderamente sí hace un trabajo en el sistema creador del hombre, que es el hígado. Porque de manera consciente en los países donde no se conoce el concepto monoteísta y se dice come lo que quieras, es cierto, sí hay pensamientos destructivos, la gente está produciendo daño psicológico, está produciendo hijos que no tienen conciencia. ¿Por qué? Porque se transfiere el mismo concepto de comer. Es decir, hay un engaño que los harines le están haciendo a toda la tierra. Y ese engaño consiste, por ejemplo, en que yo mando a los niños con una quesadilla, con una tortilla de harina que no es tortilla de harina, con un jamón que no es carne. Y entonces le estoy haciendo un engaño a mi hijo, y no estoy logrando esa conexión. El niño también entiende el engaño y el niño también engaña. Entonces en la escuela también ocurre lo mismo, el maestro hace como que enseña, ¿verdad? Y entonces todo esto es parte de un engaño. Si tú vas a comprar comida a los supermercados o a los Oxxo, los que somos de aquí de México, compras pura comida que es un engaño. Pan que no es pan, jugo que no es jugo, leche que no es leche. Y entonces, así es como la Tierra ha sido engañada en diversos aspectos psicológicos que han destruido su geometría. Entonces, la única forma de regresar a esa geometría es encender la menorá. Encender la menorá es hablar bien, pensar bien, cuidar la actividad sexual. Nosotros somos privilegiados porque entendemos este conocimiento. Estudiar los secretos del cielo, eso activa las endorfinas que fortalecen tu sistema endocrino, nuestro sistema endocrino. Entonces, vamos a abordar ahora sí el tema de Bereshit. Vamos a decir entonces que lo que nos dice el mundo espiritual a través de la Torah, nos dice que una pregunta: ¿quién ya vio la publicación de Bereshit? Donde hay unos cálculos gemátricos. Voy a tratar de abrirla de ahora. Estoy buscando la publicación de Bereshit, que no he podido cambiar en la computadora para yo tener una base en que explicar. No sé si ustedes han estado ya tratando de resolver el acertijo gemátrico que he estado publicando. Es decir, tratar de encontrarle relación a las sumas, a las restas, es muy difícil. Es únicamente seguir una lógica que se trata de construir triángulos. Y todos los triángulos están
Estamos en tres triángulos. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver. Maestro, ¿Sí? dice Amelia que ella tuvo oportunidad de ver la publicación, pero que no le entendió. ¿A la de Bereshit? Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, sí, Amelia, ahorita, hoy parece que hoy le vamos a entender. Creo que hoy le vamos a entender. Nada más déjame encontrarla porque no la veo. Ahorita que la por aquí va a estar. Dice Amelia, gracias, maestro. ¿Tú no la tienes, Ceci, que la puedas compartir en el grupo? Si no, no la veo yo aquí. Tengo tantas que no sé dónde la puse. Pero ahorita. Nada más con el WhatsApp, porque ahí está compartido y la voy a ver desde ahí. Susana. Ya la encontré. Aquí está. ¿Cómo le hago para compartir ahora la imagen, mi pantalla? ¿Cómo puedo compartir mi pantalla? Pues sí. Pues sí. Bueno. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchas, Ceci? Sí, maestro, tenía el micrófono apagado. Déjeme compartirla yo ahorita. Ya estoy abriendo. En un Zoom para Soja. Así nomás iban a hacer las clases, todo, ¿no? Qué interesante. ¿Se pueden ver? Se pueden ver, pero yo no quiero que me vean. Ahora sí. Ay, no quiero. Mira esas patas en mi cama estaba durmiendo. Patas en mi trasero y me igual estaba durmiendo cada vez. Sí, pues así, como gato, como bebé gato, así, ¿no ves? Igual a mí, estaba durmiendo. Yo echaba un gas en mi cara, yo estaba escuchado. Sí. Y el peor nomás. Era mucho conmigo.
¿Ya estamos bien? Estoy abriendo para poderla compartir, maestro. Ahí voy. Ah, bien. Ya va, ya va. Ya está abriendo, ahorita comparto la pantalla. Pero ya podemos empezar a ver este pequeño, digamos, configuración de la visión arquetípica de los números. Hoy vamos a ver, pero nos vamos a enamorar por su ángulo o por su frecuencia. Porque les quiero decir que uno de los problemas de la humanidad precisamente es por ignorar eso. Que nosotros discutimos con la otra persona porque él tiene una opinión distinta por estar en otro ángulo. Y la luz se refleja de acuerdo al ángulo. Es decir, el espacio vacío es el espacio donde existe la luz. Vamos a primero abordar ese concepto. Ese concepto de que la luz se descompone en 7 frecuencias y están representadas por 9 números. Entonces yo les voy a demostrar que la séptima frecuencia no es el número 7, sino es el 9. Ese es un secreto. Un secreto muy bonito que me regalaron para ustedes, para que logremos esa comprensión del por qué debemos meditar. Entonces, si se dan cuenta, aquí puse los números 1, 2, 3, pero fue agrupado por 1, 5, 7 porque son impares, 2, 4 y 8 porque son pares y 3 y 9 porque son circulares. Pero si yo los pongo en secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me doy cuenta que aquí genero algo interesante. Ya se ve, maestro. Sí. La pantalla. Se dan cuenta en una de las pantallas hay un gato que tiene unos triángulos. Es un arreglo de 3x3 donde está el número 147 en vertical, el 258 y el 369. Esos números son los triángulos de los que me van a creer, por favor les pido que me crean ahora, son los triángulos que manifiestan todo lo que existe. Es decir, una vez que la luz desciende desde Keter, desde donde su primera manifestación es en 3, Keter desciende desde Seiranpin haciendo un zigzag en 7 frecuencias como la Narte-Coa y crea triángulos. Entonces, la luz se descompone en 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Pero de una vez está hecha esa combinación, no es otra cosa más que encender la menorá. Y encender la menorá, entonces ya es dividir algo para que se cree el espacio donde pueda existir la luz. Y una vez existiendo la luz, empezamos a crear a través de los 9 números con que está hecha la menorá. Entonces, si ustedes pueden ver, se crean 3 triángulos que están verticales. Esos triángulos verticales conforman el triángulo 1, 4, 7 y el 2, 8, 5, que unidos con la luz y cuando se suman de manera sucesiva por dispar para lograr el número mínimo, empezamos 1 más 4, 5, más 2, 7, más 8, 10, más 5, 15, 6, más 7, 13, más 7, ahí me equivoqué. Bueno, lo vamos a sumar por los triángulos. El triángulo 1, 4 y 7 suman 3. 1, 4, 7 es igual a 3. El 2, 8, 5 es igual a 6. Y esto es igual a 9. Pues el suma sucesiva es también igual a 9. ¿Qué ocurre? Que aquí en la luz hay 2 triángulos. Está el triángulo que pueden ver aquí empieza con la Aleph, Dalet, Tain. Es el triángulo 1, 4, 7. Que el triángulo 2, 8, 5 es el B, G, G, G. Entonces, esos 2 triángulos, cuando se unen, conforman la llama central de la menorá.
¿Sí se puede ver? Entonces, cuando los números se dividen entre 2, a un lado hay un movimiento arquetípico que es un 8. Es un 8 que se descompone del 1 al 5, del 5 al 7, del 8 al 4, y del 4 al 2 y del 2 al 1. Eso resulta cuando nosotros dividimos el 1 entre el 2, nos da 0.5. El 5 entre el 2 nos da 2.5. 2.5 es 2 más 5 es igual a 7. Luego 7 entre 2 es igual a 3.5. 3 más 5 es igual a 8. 8 entre 2 es igual a 4. 4 entre 2 es igual a 2. Y 2 entre 2 es igual a 1. Como se ve en la parte de abajo de la pantalla, donde se crea este movimiento que les voy a ilustrar con la mano. Es 1, 5, 7, 8, 4, 2, 1. Entonces, 1, 5, 7, 8, 4, 2. Y en el centro es donde se crea el 9 otra vez. Si nosotros sumamos en dirección diagonal, aquí es igual a 3. Es igual a 3, este es igual a... No, este no es así. Este es... Todo esto, esos números son la misma secuencia, y entonces finalmente cuando se unen son igual a 9. Sí. Este es igual a 9, 7 más 2 es igual a 9, 5 más 4 es igual a 9. ¿De acuerdo? Entonces, 8 más 5 es igual a 3, igual a 4, y 1 más 4 es igual a 5, y 5 más 4 es igual a 9. Todo el movimiento vorticial de la creación a través de triángulos está construido por la forma en que se descompone la luz cuando se crea una polarización eléctrica. Es decir, donde el triángulo equilátero, por división arquetípica desde Keter, hace esto. En donde el 3 y el 6 están dentro del 9. Y el 3 puede representar el espacio y el 6 el tiempo. Si se dan cuenta, el tiempo está medido siempre en 6, 24 horas, 60 segundos, 60 minutos. Y también los usos horarios están divididos en bandas, así saltando de 6, en el globo terráqueo. Pero los meridianos van 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Ustedes pueden ver el trazo del globo terráqueo. En verdad, así están. Van con esos movimientos triangulares. De hecho, una de las técnicas en navegación marítima y en cartografía es la triangulación. Porque todo lo que se comporta en la Tierra con números se comporta de manera triangular y esférica. Hablaba Tesla del secreto del 3, 6 y 9. Pues nosotros ya tenemos el secreto del 3, el 6 y el 9 y dicen que estamos revelando. Sí. Está contenido en la Torah. El 3, el 6 y el 9 es el Mashiach. Y todo funciona en el mundo físico a través de esos números, porque así está diseñado este árbol de 32. De Hakadosh Baruj cuelgan infinitos árboles, pero ese de 32 es el nuestro y está basado en 9. El que entienda que está basado todo en 9, modificando esas frecuencias de 9, esos estados de 9, esos materiales que están basados en 9, nuestro corazón tiene voltajes basados en 9, es decir, todo está hecho en 9. La música debería estar afinada hoy en 9, en 432. Y es decir, el que comprende eso, entiende que existe una malla infinita, la cual se puede alterar. Y nosotros lo que queremos hacer es alterar esa malla infinita, es decir, que baje esa bendición para que en Malkut ocurran eventos positivos, entendiendo que debemos lograr la meditación profunda. Entonces, si se dan cuenta, dice en el principio, meditar. Entonces, pero meditar no es solo por meditar. De verdad que es importante entender el concepto de Bisbot.
Porque los misbot son lo positivo, pero también son lo contrario. Es decir, una virtud, si no se tiene, pues es al revés. ¿Qué dice? Que una misbot es un deseo a la vez. Y la tabla y una matriz que tenemos de mano a la izquierda, dice 313, 613, 913. Nos dice 313 es igual a mordaza. Y mordaza es Gag. Guarden esa palabra porque la vamos a utilizar en aquí en labor, pero de Gog. ¿Sí le suena Gog de naciones? Entonces, ¿qué dice? Que le pongamos una mordaza. Una mordaza a los deseos a través del 913 que ustedes pueden ver que está ahí. ¿Y cómo es poner una mordaza a través del 913? Pues es una combinación matricial y lo que nos resulta es una secuencia de números que producen un triángulo equilátero, que es el 714. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, si lo grafican ustedes, en el espacio vacío, en el estado de meditación, se dan cuenta que se produce a partir del triángulo 369, que así mismo está el resultado de la matriz. Puedes pasarlo a la otra en la que estaba. ¿Esta? Esa. Sí, ok. Te das cuenta que se produce un 369, es el primer triángulo, y cuando se combina con ponerle una mordaza en los deseos y la meditación, pues se obtiene el triángulo 147. Hay una regla que yo la puedo usar porque es una regla de gematría. Dice que siempre que veas un indicio así, siempre le puedes sumar o recurrir a una técnica que se llama Imhakolel, es decir, agregarle una letra santa. La letra santa es la Aleph. Agregar la Aleph quiere decir que le voy a agregar al 7, lo voy a convertir en 8, al 1 lo voy a convertir en 2 y al 4 lo voy a convertir en 5. Entonces ya estoy produciendo el siguiente triángulo, el 2, 8, 5, que le da entonces todo el recorrido al Adán en su estructura como base del ADN. Y eso lo tenemos que lograr a través de la meditación, de comprender cómo vibra en estados positivos, con códigos ocultos en la Torah. Es decir, con las meditaciones que los maestros cabalistas nos han ido legando con los secretos para poder aplicarlos de manera específica, pero es decir, orientando a las personas de cómo lograrlo de forma precisa, para que no se quede esto en un discurso, sino verdaderamente incidir en un resultado que lleve a las personas en parar de sufrir. Y para eso creo que debemos aprender nosotros de manera precisa. Primero, ¿verdad? Sí. Entonces, si se dan cuenta, el primer triángulo que se crea es el 369 y luego aparece el 147 y el 285, pues con ¿no? Si se dan cuenta, pues empieza a aparecer una numerología muy interesante, donde aparece el 19, nombre de Gilón, nombre del Mashiach. Quiere decir que para entrar al estado del Mashiach, hay que entrar en ese estado de Shalom que te produce la meditación. Por eso les pregunté qué habían experimentado cuando hicimos la respiración. Un estado de paz, verdaderamente donde no nos interesa nada en ese momento. Yo les aseguro que si tenemos éxito en avanzar, vamos a estar en estados donde ustedes ya no quieren regresar, ya no quieren saber, pero seguramente los van a correr de ahí porque hay muchas cosas que hacer aquí. En verdad es creer como un niño que sí se puede penetrar en el mundo espiritual, y creo yo que sí podríamos lograr algunas cosas. Algunas cosas que verdaderamente cambien el fundamento de los cimientos del alma, que es uno de los objetivos que yo me atrevo a plasmar. No lo haría si no fuera una experiencia personal. Les aseguro que Dios tiene compasión de las personas cuando lo buscan. De repente algo ocurre y se puede trasladar a una dimensión que nunca imaginaba. Si alguien tiene alguna duda en este momento, creo que debemos entender que esos conceptos están ocultos en la Torah y que nos explican la meditación con éxtasis, o sea, en éxtasis, para que puedas entrar en esa malla
que te enseña la NAP de Goaja a ascender. Es decir, sentir esa geometría nos va a llevar a un estado de conciencia donde vamos a ir progresivamente entendiendo algunos conceptos más complejos, como la relación del mundo astral con nosotros, con nuestro ADN, cuando podemos hacer una construcción a partir de ese modelo de un árbol de la vida que nos permita entender que esa relación de las estrellas con nuestro ADN se puede cambiar con la meditación. Es decir, entender Maestro, esto. tiene una duda Amelia. Dice, ¿cómo se va a manifestar todo esto en el mundo físico y sobre todo en nuestra vida personal? ¿Qué efecto producirá en nosotros y en nuestro entorno? Bueno, el objetivo es claro. Nosotros debemos de contribuir en nuestro entorno que se produzca un estado en el cual nosotros podamos servir a las personas haciendo un trabajo personal de ayuda, de servicio, con cosas materiales incluso. Eso va a provocar que exista una sinergia de otras personas y una empatía por Hakadosh Baruj Hu, y haciendo estos trabajos de manera continua, es decir, estos estudios, va a ocurrir que el mundo espiritual va a cambiar, porque nosotros entonces debemos de tener el conocimiento o la santidad, y vamos a traducir santidad como un significado único, como secretos necesarios para hacer que la gente y nosotros mismos impulsemos un cambio a través de meditaciones, así como lo hace el maestro Goslan, así como lo hace Javier Volkov, y así como lo hacen otros personajes que también, pues, disculpen que no me acuerdo de todos, pero que lo hacen de todo corazón y lo hacen únicamente por trabajar en esta gran obra. Pues, si nosotros logramos traducir en beneficios reales donde la gente tenga de manera tangible bienes materiales, porque el estudio de la Kabbalah debe de generar bienes materiales, pero no debe de costar. ¿Me explico? Es decir, nosotros verdaderamente debemos traducir que si empezamos a meditar juntos, podamos lograr cambios en el mundo físico. Si no, de otra forma esto no tiene sentido. Sí tenemos que lograr cambios a través de ese estudio, a través de esas meditaciones, y que podemos ir nosotros haciendo un cambio sinérgico con los que se van sumando. Nosotros mismos, por amor al prójimo, podemos hacer cambios en el mundo espiritual. Es decir, eso se debe de traducir en un cambio profundo en la humanidad, aportado por este pequeño grupo, si es que ustedes están de acuerdo. Por mi parte, yo no voy a parar hasta que Dios me permita continuar. Ese es el sentido de esto, es verdaderamente traducir todo esto que hacemos a la redención del Adán, para lograr que primero llegue a reconfigurarse como el Adán, y después podamos salir de aquí, de este lugar de 12 constelaciones, vibrando a un nivel distinto, ¿verdad? Para poder acercarnos al Creador de la forma única, así como es Él, y que pues hasta este momento no hemos podido reentender, porque estamos sujetos de Egipto, estamos sujetos del cuerpo todavía. Para lo cual estos trabajos es muy importante llevar a cabo un ejercicio que se llama matar al egipcio, que es destruir la falta de amor a Dios, la falta de amor al prójimo, el ser irresponsable y alguna otra virtud, alguna otra cosa que no me acuerdo, pero son 4. Y eso es el arquetipo de la enseñanza de cuando Moshe, antes de salir de Egipto, asesina a un egipcio. Lo que pasó es que él era un hombre de ciencia, un hombre culto, pero estaba pues lleno de la tecnología de los seres rap. ¿Qué fue lo que hizo primero? Pues mató al egipcio para salir entonces de la opresión de Misraim. Y así fue como la Torah pues deja un mensaje para todos los místicos que buscan penetrar el mundo espiritual. Es decir, tenemos que matar al egipcio. Tenemos que verdaderamente conectarnos con Hakadosh Baruj Hu, y eso se logra a través de conectar con el prójimo. Una vez entrando en esa dimensión, les aseguro que el cambio puede ser tan abrupto, puede ser progresivo, como ustedes y Hakadosh Baruj Hu se entiendan de cómo van a crecer. Yo me atrevo a decir que mi vida
No quiere decir que haya resuelto todas las cosas, ¿verdad? Pero hoy las entiendo de una forma que tengo una plenitud total. Es decir, no hay nada que me permita estar en un estado de infelicidad, a pesar de que existen día a día tantas cosas y tantos problemas que están presentes. Yo puedo decir que no es que haya corregido todo, pero ese es el camino, no existe otro. La vez es clara, la vez te empuja hacia allá. Entonces, entrar en ese camino de felicidad hace que progresivamente todos los eventos de tu vida se vayan alineando. Ya no eres tú, ya vas siguiendo ahora sí las leyes naturales. Las leyes naturales que Hakadosh Baruj Hu pues, ha puesto para que aquel que renuncie a su espíritu encuentre. Entonces, en ese sentido, no sé si ya se dieron cuenta de dónde surgen los números. Es muy importante saber que dividimos entre 7, 1 entre 7, 1 entre 7, y este es igual a punto 1, 4, 2, 8, 5 y 7, y este es igual a 9. Entonces aquí está la unión de los triángulos, en este 4 y 2, el triángulo 2, 8, 5 y el 1, 4, 7. Y eso lo representamos en el círculo. Pero bueno, ¿y de dónde sale el 369? Bueno, el 369 ocurre de dividir el 1 en su primera emanación, que es el 3, y esto es igual a un periódico que es punto 3, 3, 3, 3, 3, y va al infinito. Y entonces lo que hacemos con este periódico al infinito es que le vamos a hacer un conteo por dispar catal sucesivo. Y verán qué magia hay aquí. Anotamos el 3, más 3 es igual a 6, más 3 es igual a 9, más 3 es igual a 12 y 1 más 2 es igual a 3, más 3 es igual a 6, más 3 es igual a 9, más 3 es igual a 12 y 2 es igual a 3. Así vamos, 3, 6, 9, 2, 9. Y entonces, así es como se produce primero el triángulo que está pintado en rojo, donde está la Gimel y la Bab. Y así es como se produce entonces el efecto de creación a través de triángulos cuando desciende la energía desde ser anti. Voy a borrar esto para... por ahí hay algunas publicaciones en donde describo el descenso de la luz haciendo un 369. Incluso están los cálculos. Es un poquito complejo, pero si a alguien le interesa, busquen una de las publicaciones que hice. Maestro, Perdón. maestro, dice Amelia que muchas gracias, que le entendió muy bien. Servicio, Amelia. Servicio. ¿Alguien alguna otra pregunta? Y bueno, ya se dieron cuenta entonces que lo que tenemos que hacer a través de la meditación es encender el árbol. Ya se dieron cuenta que hay unas operaciones de la pizarra que suman igual a 10 cuando entramos en estado de meditación. Es decir, comprender la meditación es entrar en un estado fisiológico, endocrino, en donde puedes modular tu sistema nervioso. Lo que hicimos con la respiración es desconectar el sistema nervioso para poder entrar en un estado de relajación, en donde ahora sí tengamos una base para lograr la meditación. ¿Cómo? Comprendiendo esos conceptos de geometría. En verdad, yo les pido que los miren y se atreven a trazarlos, consigan su compás y ustedes háganlos, traten de trazarlos y verán cómo es la conexión. Algo que no le dije a Amelia, que preguntó y no le dije, pero voy a aprovechar para decir, es que el proceso de construcción de la estudio cabalístico es que debe estudiar, meditar y difundir. Pero meditar es parte de un proceso de cognitivo, en donde nosotros entendemos conceptos espirituales de alto nivel y cuando los experimentamos en el estudio, con la cercanía de Hakadosh Baruj Hu, y además con las técnicas de respiración y meditación, esa combinación produce un estado de aprendizaje que no es fácil de explicar, sino que ya no hay una especie ya no hay dialéctica, y todo lo que se produce verdaderamente está amarrado de todos lados. Entonces, ese proceso cognitivo que te produce es una conexión, digamos, endócrina que constantemente te estábamos iniciando.
Y lo que se debe lograr es que cada una de las personas lo experimente. Y eso es a través de la meditación. Es decir, cada estado de meditación es que tú intentes hacer una meditación estimulando cada vez conexiones con tu cerebro, digamos, en tu cerebro de una forma más amplia. Y para eso vamos a poner algunos ejercicios. Y les voy a proponer algo que para mí es, que yo he tenido como niño, para entender todos estos cálculos, estos conceptos. A mí me ha funcionado pagarle su salario a Metatron. Metatron es el, digamos, es el gobernador de los 70 sarines, es Enoch. Enoch experimentó la humanidad. Él comprende de alguna forma las dificultades del hombre para conectar con estas cosas. Y cuando él se encuentra en el mundo espiritual con algún curioso, en verdad os aseguro que él se atreve a dar información. Mucha de esta información y estos cálculos existen en toda la ciencia, pero yo me atrevo a decir que no es fácil encontrarlos ni aún estudiando. Estudiando en las universidades, estudiando en las ciencias, no se encuentra. Solo se encuentra en el mundo espiritual, porque es cierto que he visto gente que maneja estas cosas. No es que sea presuntuoso, pero no ocurre esa unión cuando tú no lo atas en el corazón. Tienes que atar verdaderamente a un sentido espiritual para que se produzca incluso un nuevo abanico con distintos matices, incluso que tienes que detener. De verdad no se pueden imaginar cuántas líneas de investigación tengo inconclusas, que son unas maravillas que verdaderamente me digo, wow, si esto es verdad, porque mira todo lo que se puede hacer, y si esto es verdad, mira todo lo que, pero son tantas cosas que de alguna forma yo no entendía yo por qué el maestro Goslan cambió de la tefilá al Shir Hashirim. Y hoy entiendo por qué. El cantar de los cantares es la información de las informaciones, es exactamente mucho de lo que se tiene que hacer para este tiempo que se la y ya empezó. Y que toda esta charla y esta práctica de meditación y de análisis gemátrico es necesaria para que yo les pueda transmitir algunas ideas sobre qué hacer para este tiempo. Es decir, si ustedes se dieron cuenta, hay unas publicaciones, unas que parecen un calendario que habla de figuras geométricas, el análisis de la BECOA. Esto nos lleva a esta conclusión. Y la idea es hacernos entender cómo a través de la práctica de una meditación, pero con un trabajo personal, podemos ascender a niveles proféticos para lograr un cambio en la humanidad. ¿Verdad? Lo que les estoy platicando, lo que les estoy diciendo es una propuesta y una afirmación que a mí me costó mucho trabajo aceptarlo. Porque una vez que diga yo que estoy encontrando algo que estaba guardado y que yo creo que es así, porque he estado siguiendo algunos estudios de algunas personas que por eso muy bien la estructura del Sefer Yetzirah del árbol de la vida. Entonces hacen combinaciones gemátricas con subárboles dentro de la Sefirá y tiene una lógica de ascensión con la combinación de las vocales. Entonces, este nombre a mí me parece que es un nombre un poquito más sencillo de comprender, aunque el concepto es el mismo. Es finalmente atravesar de manera directa, de manera abrupta. Por eso es un poquito peligroso. No cualquier persona lo puede realizar. Es verdaderamente trabajar en un estado de conciencia en donde tienes que atreverte a experimentar, y por esa razón me atreví a platicarles de Metatron. Cuando les explique esa lógica que les voy a concluir en este momento, en esa explicación, es que puedes ascender a Binah desde Seir Anpin, y lo haces muy bien con el Anat Bekoah. El Anat Bekoah, hecho con práctica y con, digamos, con la conexión con Dios, te lleva perfectamente el Anat Bekoah. Es una meditación muy bonita que te puede llevar también algunas otras meditaciones conexas, ¿no?
pueden conducir. Pero este salto de aquí para acá, debería, Axilot, puede ser tan fácil, pero puede ser tan problemático que nosotros necesitamos ya no estar aquí. Porque muchas religiones del mundo acceden al mundo espiritual y ya están aquí, pero no ocurren los cambios. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que subir para acá. Y al subir para acá vamos a encender la menorá. Encender la menorá es iluminarnos literalmente a través de un estado de conciencia donde yo entre al mundo de las causas y aquí haga una meditación. Y una meditación tan profunda, imagínense que fuera de forma colectiva, como uno solo, 10 o 12 de nosotros, no sé, una meditación tan profunda aquí, que digamos también, por favor, atiéndenos, manda tus fuerzas celestiales y transforma lo que está abajo. Bueno, no es así el diálogo, ¿verdad? Solamente es un deseo del corazón, pero comprendiendo esos arquetipos de las letras, podemos alterar la realidad de lo que está pasando aquí. Y entonces, yo me atrevo a creer, voy a buscar si me tengo aquí, por alguna experiencia personal que en la meditación te los voy a compartir así. Hace unos 2 meses más o menos, estaba 2, 3 meses, no recuerdo la fecha exacta, estaba practicando una meditación profunda. Y entonces, en esas prácticas he estado realizando, siguiendo las técnicas de Abraham Shmuel Abulafia, llegué a un punto de una conexión donde dice, tienes que subir. Dice Metatron, tienes que subir. Y entonces, previamente, en otra meditación, de donde estuve por primera vez hablando en público sobre Kabbalah, me llevó a un lugar donde me dice, tienes que pasar. Él me pidió que te trajera aquí, pero es que yo no puedo entrar ahí. Sí puedes entrar. Entonces él dice, sígueme. Y al seguirme me metió en un espacio en donde yo puedo entender cosas que tienen que ver con lo que hoy les estoy hablando. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese espacio me dice, vámonos, tienes cosas que hacer. Y entonces empecé a contactar gente que hoy me trajo hasta este punto. Y contacté al Kabbalah Center, me regalaron unos SOARs, y una serie de cosas que fueron ocurriendo para llegar a este punto. Lo que yo puedo explicar, y me atrevo a decirlo como niño, es que lo que tenemos que lograr es esa unión del sentir con el pensar, porque este conocimiento no es para otra cosa más que el despertar espiritual. Entonces, si nos atrevemos a creer que existe un mundo angélico que opera y que está dispuesto a ayudarnos, podemos entender que verdaderamente está plasmado en cosas que nos acercan a ese concepto de Dios. Y el tema de Metatron es tan interesante que hay que creerlo de verdad, de manera profunda en meditación. Y les aseguro, el mundo espiritual habla, y les habla ciencia, y les habla información, y les dice qué hacer. Y estoy seguro que si atamos nuestros motivos a lo bueno, al fundamento del monoteísmo, que es uno único y bueno, vamos a tener la ayuda idónea para corregir aspectos necesarios hoy. Entonces, por esa razón yo me atrevo a invitarles a que cada día experimentemos la meditación, cada vez con un mejor corazón, cada vez con un mejor sentir por el prójimo, y eso nos va a transformar de tal forma que cuando estemos aquí para ascender a Jogma, para ascender a Atzilot, le podamos decir a Dios, no tengo amor para poder ascender ahí, pero él al entender tus motivos, te aseguro que te da amor para que puedas subir ese nivel y ejecutar esa meditación que es muy necesaria. Para que nosotros podamos ascender esos niveles proféticos y creemos hoy la profecía que ha estado así, que es necesaria para evitar que la humanidad siga sufriendo los atentados de la inconsciencia de la gente movida por la psicología de la serpiente. Maestro, Dígame. una pregunta. ¿Cómo se le paga su salario a Metatron? En eso voy a concluir. Para poder entender cuál es el salario de Metatron,
nosotros debemos, nuestro cuerpo es un emisor receptor. Nosotros estamos conectados a las 70 naciones, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A las 70 estrellas nos llegan de alguna forma. Las 48 ángeles ayudadores, las 12 constelaciones. Y Metatron es el jefe de todas esas. Él también es un influjo. Ese influjo emite, recibe. Es un conector, además él tiene funciones como si fuera una especie de sistema. Y entonces, cuando el Mecubal, que cuida la Shonara, que cuida el Berit, y que además hace una secuencia de caracteres que hacen vibrar su alma a través de su aliento, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos 22 anillos en la tráquea hacia abajo, con las 22 letras, y tenemos los 5 sonidos que salen del gutural, palatal, no mental y labial. Es decir, es como si fuera un sofá. ¿Por qué es un sofá? Porque recuerden que toda la estructura de la naturaleza tiene una estructura de 5, como la proporción áurea o el número phi. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tocamos el sofá, es una experiencia, no pasamos por los 5 sonidos, sino que el sofá hace que exista la geometría igual a que se utilizaran los 5 sonidos de la boca. Entonces, ¿qué haces? El pip, 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 y sale directo de los 22 anillos al sofá, y eso altera las conexiones de las estrellas con lo que está ocurriendo en la Tierra, con el ADN de los eventos. Esa es la razón. Por eso el hombre que toca un sofá y que emite el sonido con la boca debe ser un hombre con santidad. Es decir, cuide el Berit, cuide la boca y que conozca el secreto. Porque para saber tocar el sofá hay que tener secreto. El secreto es la santidad. Es decir, el conocimiento de los precios del cielo es lo que te provee santidad. ¿Alguna pregunta? Por favor. Lo de Metatron, maestro. Ah, bueno, voy a borrar entonces el arbolito. A Metatron se le paga su salario, entonces cuando el que cuida el Berit, la Shonara y el Razón Hará, hace la oración de la Shema, pero hay que hacer la oración de la Shema, una técnica que yo le quería al maestro Gozar y me ha resultado muy bien. En verdad que sí se logra un contacto íntimo con Metatron una vez que él emite, que tú emites tu aliento hacia él, tu vibración, y él encuentra agradable, se contacta contigo. Las inteligencias astrales responden al sonido de la boca, las vocales. Entonces, a la vibración que obtienes con el hígado, el cerebro, él percibe, y eso lo percibe él como un salario. Es el salario del Metatron. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a enseñar un ejercicio que Amelia conoce, Lucy conoce muy bien, nosotros lo hacemos casi cada vez que estudiamos, y a veces estudiamos un día a la semana, perdón, toda la semana. ¿Vale? Bueno, entonces, cuando nosotros, para esto, yo les aconsejo que siempre antes de empezar a repetir la Shema, en la hora que ustedes tengan destinada para eso, posición de meditación cabalística, manos abiertas, espalda recta. Les recomiendo que practiquen esas respiraciones, que la hagan de manera más consecutiva, para que puedan estar en un estado de conexión donde no están conectados con el mundo exterior. Y verdaderamente se entreguen en esta práctica, y consiste en repetir Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, y cuando dices lo pronuncias al menos 8 segundos, emitiendo una vibración que provenga desde todos los anillos de tu boca. Y al decir eso,
En este momento puedes cerrar los ojos, estás fonetizando el HAT y estás visualizando cada una de las letras de este nombre. Este nombre lo que hace es una corrección del ADN. Y aquí es donde está el secreto de la gluten. Y eso será en posterior ocasión. Así que es toda una explicación, pero visualizando este nombre es como si corrige faltante de la matriz de dos cadenas de ADN que tenemos por la mutilación de la serpiente. Entonces, si lo pronunciamos de manera continua, nosotros hacemos este ejercicio, hacemos una pronunciación de 15 veces, Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai. Entonces, en el triángulo, en el Maguen David, color oro, haces esta iluminación de ese nombre, y cuando terminas, dices, Baruch, Atah Hashem Elokeinu, Melech Haolam. No, Baruch Shem Kevod Malchutó Leolam Baed. Entonces, ahí termina, con esa vociferación, termina un ciclo. Entonces, lo repites otra vez, Baruch Atah Hashem Elokeinu, Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai. Otra vez otro segundo, 8 segundos al menos, pero puede ser los segundos que quieras diciendo Had y haciendo la visualización. Entonces, esa visualización va a permitir tener un estado de éxtasis, se los aseguro. Es decir, se empieza a modular una forma digamos, de estado de relajación muy interesante, e incluso empiezas a ver imágenes sinagógicas cuando lo haces con una respiración adecuada, y ese estado te lleva al mundo espiritual. Es decir, puede ser que tengas un diálogo con Metatrón profundo, créelo como niño que le estás pagando, créelo como niño que él se place de lo que estás haciendo, que a él le gusta que tú difundas esto y que tú hagas esa meditación. Créelo y en verdad que aparece. Por cierto, San Marcón dice que a él no le interesa que le hable mucho con él, que de cualquier manera él trabaja y que él conoce todas las penurias del humano y que él hace toda la ayuda que necesitamos con todo gusto, porque él está conectado con el humano. Eso es algo muy bonito que uno se atreve a experimentar como niño, de verdad. Parece que me puede decir que estoy loco, no importa, si de otra forma, ¿cómo se los transmite? Y sí existe eso. Sí existe ese mundo intuicional donde no hay discusión. ¿Y qué es lo que yo le ofrezco? Explórenlo. No juzguen, sino atrévanse a entenderlo. Puede ser que se lleven una sorpresa. Decir una pregunta al maestro Goslan, porque él verdaderamente me impresionó cuando le preguntaron acerca de los animales, que si los animales tenían karma y todo eso. Dice que él le ayudó al alma de su perrita. ¡Wow! Y ahora este maestro, los que lo escuchen, van a tener credibilidad después de que diga eso. Pero me animó tanto en decirlo, que lo dijo de manera tan abierta. Si lo quieren experimentar, digo, busquen ustedes un contacto íntimo con Dios. Y es así, ¿verdad? Busquen ese contacto intuicional en ese mundo espiritual, y les aseguro que un mundo nuevo se revela. Un mundo se revela porque unir la ciencia y Dios es verdaderamente lo que nos ha faltado para entender a la ciencia divina a través del pensamiento que proviene desde Keter, que es su primera manifestación. Entonces, por esa razón, no sé si queda alguna duda de la estructura de la geométrica y de los modelos basados en el número 9, porque esta es la base, pero este número, recuerden que nuestra constelación nuestro sistema constelar es de 12, y son 12 tribus, y son 12, no sé, 12 meses del año. O sea, todo está basado en un número superior que es 12. Sin embargo, primero tenemos que iluminar a la banda para poder ambicionar a salirnos de ese sistema astral que nos oprime. No sé si alguien ha visto una publicación mía, que es un dibujo, en donde es verdaderamente gráfico, muy interesante.
es el árbol de la vida, pero el árbol de la vida, si lo vieran bien, es el sistema astral. Es este. Muchas escuelas cabalísticas han estado representando el mundo de arriba con el mundo de abajo a través de un cubo concéntrico. Algo así más o menos. Algo así más o menos. Este modelo es un fractal infinito que, de tal forma que si nosotros nos conectamos en el espacio, inevitablemente ocurre algo que es igual a esto. Solo es un cambio de óptica, es decir, el árbol de la vida verdaderamente son esos dos cubos, y al plantearlo de esa forma podemos ver cómo el mundo astral inferior se conecta con un mundo astral superior, que es un reflejo de 12 planetas, de 12 constelaciones. Por lo tanto, el sistema astral es la prisión. Nosotros estamos sujetos a los 7 planetas, a los 9, y la misión es salir del astral de 12 planetas, que es la cárcel que nos tiene sujetos. Entonces, a través de la meditación, nosotros podemos salir del cuerpo físico y con esos códigos de la Torah, vuelve a decirlo, muchos tienen experiencia en esto, pero con esas meditaciones más profundas, con un propósito de verdaderamente conectar con Dios en otro nivel, tendremos nosotros que tener una práctica cada vez más exhaustiva y una autoobservación sobre nosotros mismos, para que nosotros seamos replicadores de la misericordia, porque lo que me dijo Metatron de manera directa en una profunda meditación cuando decidí hacer esto, háblales del poder de la misericordia. Y el poder de la misericordia tiene varias connotaciones, puede decir como un regalo a alguien que no es necesario que se lo des, ¿verdad? Y puede tener también como la expresión del amor de Dios a través de las letras hebreas, que para mí es el significado correcto. Misericordia es igual a 22 letras hebreas. Y entonces, una vez que me dijo así, cuando me llevó a ese espacio, me dice, háblales de la santidad. Es decir, la santidad es un estado de conexión, de bondad, de secretos, donde tú ya no tienes un diálogo contigo, ya no cuestionas, lo que verdaderamente solo estás en estado de recepción. Y es lo que tenemos nosotros que lograr para ser nosotros replicadores de las bondades que son necesarias que recibamos nosotros en conjunto con toda la raza humana. Es decir, comprender cada día más que meditando vamos a hacer una evolución psicológica, porque la meditación no es parte de todas las almas. Hay almas que no comprenden ese estado, incluso les produce problemas de salud, problemas emocionales. Hay personas que no entienden ese estado, porque no han logrado la meditación, es decir, voy a atreverme a afirmar algo, no tienen alma que les permita meditar, no la han moldeado todavía. Entonces, el secreto para conectar en todos los aspectos de nosotros mismos, porque nosotros también tenemos cosas que moldear, es la meditación científica, meditación con respiración, con intención y siguiendo las técnicas de los maestros cabalistas de gran mérito de bendita memoria. Y para esto, bueno, vamos empezando con esto por primera vez, con este concepto, vamos partiendo de este punto de comprender la geometría y los números, y eso nos va a llevar a explicar y tener una base de cómo demostrar que ya estamos corriendo cosas que tenemos que corregir y que están consideradas en el set de sucesos para el tiempo por venir o el atitlabo, y que es verdaderamente llevar a la humanidad a la puerta 50. Y para eso tenemos que encontrar el secreto de la
de la Hei, y el secreto de la Hei es la Yud. ¿Cómo lo descubrí? Al estar repitiendo eso, no te imaginas cuántas veces. Y entonces verán cómo la conclusión para poder trascender hasta por encima de las 12 constelaciones. Es decir, es cómo verdaderamente podemos nosotros conectar con Dios, restituyendo esos enlaces de sulfuro en el ADN. Hace un rato alguien hizo una pregunta sobre el tema y hablaba del número 30, entonces le mostré cómo invirtiendo sobre la G, el secreto de la G. Con eso se se repone las letras que el maestro Goslan en una clase mostró. Después yo siguiendo algunos otros estudios me di cuenta que verdaderamente coincide con lo que él dice. Y entonces hace falta restituir, es decir, la G y la Yud. Si las ponemos invertidas, la G y la Yud es una especie de macho con la G y la otra de arriba queda invertida, entonces quedan machos con hembras cruzados. Cuando los unes te da 30. Es el estado de elevación del alma, es el hombre perfecto. Sin embargo, recuerden que nosotros somos un alma de 6, porque tenemos que lograr ese secreto, nos va a llevar a la puerta 50. La puerta 50 es que tenemos que empezar a meditar, tenemos que sacar el alma del cuerpo, tenemos que aprender a entender que no somos cuerpo físico, sino que verdaderamente tenemos una esencia espiritual, y eso lo comprenderemos con la meditación y con la visualización progresiva y el descubrimiento de nuevos secretos. Espero que esto que yo les hablo los lleve a esa comprensión. Esto que yo les digo es un regalo para mí, para ayudar a ustedes, pero estoy seguro que de mirar ustedes esto, tendrán que revelar otras cosas que están reservadas para la luz de cada uno de ustedes. Porque es lo que nosotros tenemos que descubrir. ¿Cuál es la luz que nos trajo Hartos a revelar este mundo? Y en ese sentido, si se sumergen en esa búsqueda, les aseguro que se pueden maravillar, lograr y darle un sentido a su vida en una dimensión que nunca imaginaron. Por mi parte, creo que esto